Bueno, está en línea el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de la Universidad Católica de Uruguay, Mario Spangenberg. Buen día, Mario, ¿cómo está usted? Buenos días, José Luis, un gusto. Gracias. Bueno, veía en su cuenta de Twitter el otro día un criterio que me pareció que era importante poder traer en atención de esta audiencia y abordar. El verdadero populismo penal que asola a América Latina es el que bajo la apariencia de buenismo ignora a las víctimas y se desentiende de la necesidad de los ciudadanos de convivir pacíficamente. Eso sería muchas cosas, pero no es derecho penal. ¿En qué se ha convertido el derecho penal en esta, yo diría, postura casi común de los países sudamericanos, por lo menos, en referencia a cómo entender la cuestión del delito y los derechos de las víctimas? Sí, a ver, en principio esta es una postura que parte de la academia y luego ha derramado lamentablemente a las instituciones y al diseño de las políticas de persecución penal, que es olvidarse de la historia del derecho penal. En definitiva, si algún sentido tiene el derecho penal como tal, es tratar de resolver los conflictos de las personas, ¿no? Y resolverlos desde un punto de vista de justicia. Ahora, últimamente en América Latina, y últimamente me refiero a ya hace varias décadas, lamentablemente, uno lo que advierte es que nos hemos olvidado, por un lado, de las víctimas de los delitos, a las cuales ignoramos olímpicamente como que no existieran, y por el otro lado, de esa función de pacificación social del derecho, en el sentido de que parece que la sociedad no tuviera ningún derecho a convivir pacíficamente. Sí, bueno, es como lo que yo he advertido en estos años es que hay como una ruptura ideológica, ¿no? La cuestión del buenismo penal, como usted lo describe, dice que en definitiva la responsabilidad del hecho del crimen la tenemos los demás, ¿no? O porque le hemos Sí, quitado... Sí, sí, dígame. sí, y es un buenismo como yo diría, deliberadamente torcido, como usted dice, a los eventuales delincuentes, pero no es un buenismo que ponga el foco de atención en las víctimas de los delitos, ¿no? Entonces parece que se pretendiera hacer alguna especie de justicia social con el derecho penal desde una premisa absolutamente falsa, que es como que las víctimas fueran poderosas y no como ocurre en América Latina, que las víctimas también son pobres y están en situación de vulnerabilidad. Ujú. ¿Qué ha pasado particularmente en Uruguay? Le pregunto esto a cuento de lo siguiente. En Argentina, en muchos sectores existe una visión deformada, suponiendo que determinadas cuestiones ocurren solamente en Argentina, que son propias de Argentina, que en otros lugares no hay delito, no hay situaciones. Yo trato de seguir estas cuestiones y he visto que estadísticamente, cuando menos, en los últimos 3 años, por ejemplo, en el caso de Montevideo, la tasa de criminalidad no para de subir. Bueno, yo creo que ese es y mire, tengo la fortuna de recorrer América Latina bastante, y ese es un defecto de todos los países latinoamericanos, pensar que los problemas son propios, ¿no? Uh -huh. Y exclusivos, por llamarlo de alguna manera. Creo que tenemos una red, lamentablemente, de problemas en común que, si los vemos desde un punto de vista únicamente localista, va a ser muy difícil encontrarles una solución. Sí, bueno, por ejemplo, hablando en estos días del horror que vive Rosario, pero no es un tema exclusivo de Rosario en la Argentina, la cuestión del narcotráfico. Conversaba ayer con un especialista y le decía, si Argentina no se pone de acuerdo con Paraguay y con Bolivia, esto es, digamos, tirar tiros al aire, ¿no? Digamos, toda la estructura delincuencial hoy es continental, en definitiva. Sin lugar a dudas, y a eso le adiciono una dificultad más, que es la de esta manía de importar desde otros lugares problemas que no son los propios o discusiones que no son las propias. Uno a veces advierte determinadas discusiones a nivel académico y a nivel institucional que parecen más propias de los países del norte de Europa que de los verdaderos problemas urgentes y acuciantes que tenemos en América Latina, ¿no? Y que en definitiva nos distraen de los problemas reales que tenemos. Sí, bueno, es un rasgo común. ¿Qué lectura está haciendo usted de lo que ocurre en El Salvador con Bukele? Tengo acá a diario debates con oyentes y con amigos.
y últimamente dos actores conocidos, uno es el ministro de Inseguridad bonaerense Sergio Berni, el otro es un ex jefe militar vinculado al tema de la inteligencia en el kirchnerismo, diciendo que hay que hacer como hizo Bukele, como salida para combatir el delito. Bueno, a mí no me gusta opinar en general únicamente teniendo como referencias algunas portadas de periódicos o alguna noticia que uno ve desde lejos. Lo que sí, desde el punto de vista conceptual, yo creo que hay mucho para hacer en el combate al delito, en el diseño y en la ejecución de las políticas de persecución penal en América Latina, aún dentro de ciertos límites, es decir, no convertirse en lo que uno quiere combatir tampoco, ¿no? Y creo que, insisto, ahí tenemos todavía mucho margen de maniobra para mejorar sin tener que ponernos a discutir, bueno, traspasadas estas fronteras, hasta dónde más estaríamos dispuestos a llegar. Sí, claro. Bueno, el equilibrio de encontrar inteligencia criminal y acción contra el crimen en democracia, bueno, es un desafío que todavía está planteado y que no, me parece que no está debidamente asumido, ¿no? Sí, y yo creo que de todos modos América Latina pareciera tener algunas herramientas teóricas, sobre todo a partir de los modelos acusatorios en la persecución penal, donde básicamente los ministerios públicos hoy en día tienen las herramientas como para diseñar la persecución de un modo inteligente. Y a esto me refiero tratando de entender cómo funciona el fenómeno delictivo y no ir tirando como en las piñatas, ¿no? Palos con los ojos vendados, a ver si en alguna oportunidad le invocamos. Entonces, si uno va al caso en concreto, es mucho más difícil desarticular las organizaciones criminales o los fenómenos delictivos como tales. Sí, desde ya que sí, y que requiere además de acuerdos políticos sustanciales, primero dentro de cada país y luego, como bien lo plantea usted, en carácter regional, entendiendo que hay un universo de una magnitud común para todos, ¿no? Sí, y además algo yo creo que todavía es mucho más simple y de verdad que a mí me cuesta mucho entenderlo, que es esto de algunos acuerdos casi que son como de sentido común. Esto es, las víctimas de un delito importan, tienen participación, tienen que estar en el debate, tienen que estar sometidas a una red de protección por parte del derecho o no. Eso es una cuestión que la academia no termina de resolverla, y yo siempre pongo el ejemplo porque demuestra lo absurdo de este debate, que es casi como que organizáramos casamientos y nos olvidáramos de invitar al novio o a la novia y siguiéramos tan campantes como tales. Sí, digamos, una fiesta para todos, menos para aquellos que tienen que ser los que están en el centro de la fiesta, ¿no? Exacto, Claro. exacto. Y lo mismo esta función de pacificación. A ver, esto los romanos lo tenían clarísimo, lamentablemente han pasado 1500, 1800 años, y pareciera que estamos discutiendo aquellas bases que son las que hacen a la convivencia de una sociedad. Bien, quería cerrar con esto. Usted recientemente ha dicho que hay dos cuestiones básicas en un sistema de justicia penal moderno, ¿no? Uno, esto hemos hablado, hacerse cargo de la situación de las víctimas, pero usted también plantea que en simultáneo el sistema judicial se tiene que reconocer como parte de la política criminal del Estado. Sí, y con esto me refiero a los resultados concretos, es decir, si yo diseño un sistema de justicia penal, que además en nuestros países tampoco son la panacea del respeto a los derechos humanos, y además de eso, no obtengo ningún resultado satisfactorio desde el punto de vista de la política criminal, es decir, la baja en la inseguridad, el combate al delito, etcétera, bueno, son sistemas que están dirigiéndose al fracaso rotundo, ¿no? Entonces hay que hacerse cargo de los problemas como primer paso a solucionarlos. Bien. Bueno, Mario, desde ya muchísimas gracias. Buena jornada allí en Uruguay. Muy amable por el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado. Muchas gracias a usted, un placer. Bueno. Mario Spangenberg es decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de Uruguay, digamos, un actor central en el debate de esto que, como bien dice, y por eso lo trajimos acá a consideración de ustedes, es un debate ideológico continental.